Algo que no entendí muy bien, no presté atención mucho al inicio es, ¿qué es lo que tú haces? O sea, no sé, ¿cuál es tu profesión puntualmente? A ver, te cuento, yo también estoy aquí, yo soy biólogo, y también soy un experto en temas de geografía, imágenes ambientales. Y yo trabajé durante muchos años en el juicio que llevan la gente de la Amazonía, los colonos, los indígenas, en contra de la compañía texana. Yo trabajé ahí desde el año 91 hasta el 2005, fue casi como yo empecé ese juicio como otro abogado en Estados Unidos. Pero ahora, no sé si ustedes vieron ayer otra presentación que hizo David Forrest. Sí. Bueno, él y yo somos socios. David tiene 25 años y nosotros 24. Somos socios porque David tiene una historia muy interesante, ¿verdad? Yo trabajaba para un abogado que se llama Cristóbal Olivas, que fue quien presentó el juicio contra la compañía texana. Y el David, cuando tenía 12 años, 13, le mandaron a hacer un assignment en el colegio sobre un país. Y por alguna razón terminó haciendo su assignment sobre el Ecuador. Y por alguna razón más desconocida terminó haciendo sobre el juicio de la texana. Porque él entró a la selva, le interesó la selva. Un chico de 12 años, no sé qué edad tienen ustedes. 14. Bueno, él tenía 12 y se interesó por la selva y encontró las fotos de los derrames de petróleo, del juicio, hizo su trabajo sobre el juicio, ¿no? En una escuela en Estados Unidos, en Massachusetts, en Amherst. Y al año siguiente, él llegó a clases y había una profesora que se llamaba Margarita Bonifaz. Pero él se acordaba que el juicio había sido planteado por un abogado que se llama Cristóbal Bonifaz. Resulta que era la hija del abogado. Imagínate, en un país de 340 millones de personas, que justo a él le interesó hacer su proyecto sobre ese tema, y al año siguiente le toca como profesora la hija del abogado que, son 340 millones de personas en un país que es casi el norte de Sudamérica. Justo, o sea, pasó eso. Entonces David, como era un niño muy inquieto, decidió que él quería ayudar a Cristóbal, o sea, al abogado en el juicio. Y empezó prácticamente ¿cómo te digo? ¿Cómo es cuando persigues a alguien? Acosar. A los 13 años acosaron al abogado de Cristóbal que quería. Entonces Cristóbal, para librarse de este niño, le dijo, bueno, si quieres ayudarme a organizar unos archivos. Él había recibido 60.000 páginas dispersas de información de la texana. Por ejemplo, una carta de 3 páginas, una página en una caja, la otra en otra y la otra en otra. Porque este abogado logró que la corte le obliga a Texaco a entregarle toda la información. El Texaco, antes de entregar la información, cogió y mezcló todo. Y le entregó un camión de papeles en desorden. Entonces David vio eso y se pasó 3 meses trabajando en eso, de mañana hasta la noche. Pero vino por horas. No, en Estados Unidos. Esa información estaba ya por Texaco. Claro. Entonces, claro, a la final, el abogado que quería librarse de ese niño que perseguía, a la final el niño hizo el trabajo que tenía que hacer. Ordenó 60.000 páginas y todo un verano. Entonces, ese juicio fue originalmente planteado en los Estados Unidos, pero por una fórmula legal que tienen los gringos para zafarse de los juicios que presentamos que somos de los países, digamos, como El Salvador. Ese juez mandó la demanda de los Estados Unidos al Ecuador. ¿Por qué se planteó demanda en Estados Unidos? Porque era una compañía americana y las decisiones que causaron los daños se tomaron en los Estados Unidos, y además porque aquí no tienen propiedades. Si ganas un juicio aquí, no ganas nada. Entonces el juez mandó el juicio al Ecuador. Y el Cristóbal le trajo a David como premio, digamos, por haberle ayudado con todo eso, le trajo al Ecuador cuando se presentó el juicio. Y ahí básicamente me entregaron a mí en la mente. Como yo trabajaba con ese abogado, pues me dijo, ve a este chico que viene, se va a quedar 2 meses. Le digo, ¿dónde? En tu casa. Se quedó 2 meses en mi casa. Y en ese tiempo yo estaba haciendo mucho trabajo como dominio público, como periodista. Entonces fuimos a hacer un tour por todas las piscinas contaminadas, los periodistas tomaban fotos y eso. Y en esa época botaban el petróleo en las carreteras. Y los niños andaban sin zapatos.
Entonces David lo que vio que los niños caminaban sin zapatos de petróleo, y todo el mundo explicaba que los contaminantes entran por los pies y todo, y los periodistas le tomaban fotos. Entonces David, a los 12 años, 13 años, se le ocurrió que los niños no le estaban tomando fotos, los niños estaban zapatos. Entonces volvió a su pueblo, reunió a sus amigos, y cada amigo hizo un grupo en otras escuelas y reunieron 12.000 zapatos. ¿No? Un niño de la edad de ustedes, de 14 y 15 años. Entonces de ahí tenía un compañero que era piloto de Atlas Air. Y otro que era algo de FedEx. Entonces consiguió donaciones de Atlas Air y de FedEx y trajeron los 12.000 zapatos al Ecuador. Pues se me hizo todo un montón de zapatos. La mitad de un jumbo de esos de FedEx y de zapatos. Pues para variar, como él tenía 14 años, hizo todo ilegal. Porque no tenía idea de cómo hacer una importación de zapatos, además la mitad eran usados. Entonces, llevaba las aduanas y los zapatos. Entonces, bueno, ahí con el INPA y un montón de cosas, pobre David pasó todo un verano metido en las aduanas del Ecuador y logró sacar sus zapatos. Y repartir los zapatos en toda la zona. Los 6.000 zapatos son un montón de zapatos. Entonces, casi todos los niños que vivían en esa zona recibieron un par de zapatos. Y después David se graduó del colegio y fue a estudiar a Brown. Y cuando estaba en Brown me dijo que él quería hacer una compañía petrolera. Él quería hacer una compañía petrolera. Ya hay suficientes compañías petroleras. A los 18 años, ¿de dónde va a sacar la plata para...? Entonces, lo que resultó de esa conversación es que no hacía falta una nueva compañía petrolera, sino cómo se debe sacar el petróleo. Y finalmente resolvimos hacer una empresa para certificar las actividades petroleras que cumplan con ciertas normas. Entonces creamos un estándar. Finalmente David consiguió, bueno, como todo en el mundo a veces, no sé si ustedes vieron ese video que hay un speech que dio Steve Jobs en Stanford, que la vida tiene como unos puntos que se van conectando, y que si tú tienes confianza en ti mismo, esos puntos se irán conectando. Entonces David fue a estudiar en Brown, y resulta que ahí en Brown hay un señor que se llama Paul Sorensen, que es Paul Sorensen y Casa. Es un señor que se hizo muy rico desarrollando un software y vendió su empresa en 500 millones de euros. Y como él estudió también en Brown y se quedó a vivir dentro del campus, ¿no? La esposa de él es la chair del Board of Trustees de Brown. Ellos viven dentro del campus. David le conoce, como él también es ecuatoriano, él financió la idea. Entonces creamos una empresa con el financiamiento de un ecuatoriano medio danés que vive en Estados Unidos, que es este señor Paul Sorensen. Entonces creamos una empresa que está enfocada en desarrollar un estándar de qué debe hacer una actividad petrolera, porque nosotros siempre le echamos la culpa a las empresas, o sea, que hacen mal esto, hacen mal el otro, pero ¿qué es lo que deben hacer? No existe una norma que te diga qué debe hacer una empresa petrolera en temas de derechos humanos, de temas de género, de temas ambientales, de todo, ¿no? De transparencia, de gobernanza. Entonces creamos esta empresa, desarrollamos este estándar con mucha gente en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, y lo que estamos buscando ahora es que empresas petroleras apliquen ese estándar, puedan certificar su producción y luego los productos que se derivan del petróleo, por ejemplo la gasolina, puedan también ser certificados. Entonces puede haber, digamos, gasolineras o diferentes cosas en el mundo que vendan productos que provengan de un petróleo que ha sido extraído de mejor manera. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. ¿Por qué decías que si se gana un juicio acá en el Ecuador es como si no se ganara nada? Por eso el juicio tiene que ser en Estados Unidos. Porque la compañía no tiene propiedades aquí. Entonces tú le ganas como le cobras. Entonces lo que se logró en ese juicio en los Estados Unidos, o sea, la mayor parte de ese juicio se dio en los Estados Unidos, antes de que los jueces de Estados Unidos lo devuelvan al Ecuador. Pero la Corte de Estados Unidos, antes de devolver el caso al Ecuador, se comprometió a que si se gana el caso en Ecuador, se le cobra a la compañía de allí, que son las cortes americanas que van a ser responsables de que se dé el pago. Eso es un logro. Pero ahorita se echaron para atrás, ¿no? Porque ahora está en una corte en Nueva York
Bueno, hay muchos, ¿sabes cómo empresas? Así como hay esos puntos que se conectan para el bien y a veces se conectan para el mal. Y en ese proceso se involucró otro abogado, que creo que a pesar de que es un hombre que le puso mucha pasión a esto, y terminó adivinándose del caso, también cometió muchos errores. El error que cometió es querer hacer una película, digamos, exaltándose a sí mismo sobre el caso. Como Cruz. Hicieron un documental que se llama Cruz, que se hizo muy famoso en la Pero este abogado, ustedes saben que en los juicios pasan muchas cosas. Y siempre el lado habla con el que no debe hablar y el otro también, pero nadie sabe nada y no pasa nada. Pero Steve Donziger, este abogado, hizo que filmen todo. Entonces él tuvo unas conversaciones que no se deben filmar y que finalmente pasaron en la película. Pero imagínense cómo es, digamos, cuando se conectan los puntos negativos. Los abogados, sobre todo hay en este caso un abogado ecuatoriano que se llama Pablo Fajardo, que él, les juro, él era un machetero de palmeras de Holanda de la Amazonía, un machetero, pero un chico brillante. Y él consiguió que los curas de Coca le hagan el Alemania a estudiar a la Universidad Técnica de Loja, se hizo abogado. Y él se involucró en el juicio y ahora es el que maneja el juicio. Pero él vio la película y dijo, esto y esto y esto no puede pasar. Entonces el director de la película dijo, bueno, cortaron esas partes. Pero esa película iba al festival de Sundance. Entonces ustedes han oído del festival de Sundance, es el festival más importante de cine independiente del mundo. Y para que la película vaya a Sundance, tiene que compartirse o subirse a Netflix. Y ya lo había subido. Y subieron la versión equivocada. ¿Ya? No. ¿Te das cuenta? La persona cortaron las partes que no debían salir de la película, y sin embargo la chica que trabajaba ahí se equivocó y subió la versión equivocada. Los abogados del Texaco bajaron, apenas ellos tienen cientos de personas trabajando en este caso, ¿no? Cientos. Tú pones la palabra Texaco en internet y ellos, ¡pum! Tienen así cientos de personas. Entonces encontraron que a los minutos que alguien subió la película, bajaron la película. Y cuando fue el festival de Sundance, fueron a Sundance, llevaron una cámara y filmaron la película del festival. Y se dieron cuenta que no eran iguales, que eran las partes que habían cortado. Entonces, a través de eso, fueron al juez. Para empezar, ese juez que no quería ese juicio porque hay muchas cosas. O sea, los jueces que también tienen prejuicios, racismo, en fin. Y le demostró al juez que había partes de la película que no habían sido pasadas y que ahí se daban cosas en que los abogados habían tenido relaciones con el gobierno del Ecuador. Entonces, a través de eso le quitaron. Los periodistas tienen un privilegio de ocultar sus fuentes. Entonces, tú como periodista tú puedes sacar muchas cosas y no te pueden obligar a que tú delates quién te dio esa información. Es un privilegio todavía. Creo que ahora ya aquí no. Pero, digamos, y en los Estados Unidos eso es una cosa muy sagrada. Pero lograron quitarle ese privilegio al periodista y obligarle a sacar todos los videos. ¿Y cómo lograron sacarle su privilegio? Porque le demostraron al juez que la película de Sundance y la película de Netflix no eran iguales, que había cosas escondidas. Entonces, cuando el juez vio algunas partes de esa película donde había, por ejemplo, conversaciones entre los abogados y el procurador general del Estado, que no debían conversar, que conversaban. Igual, estoy seguro que los de Saco también conversaron con el procurador, pero yo no firmaba. ¿Sí? Entonces, luego lograron que el juez también pida a Yahoo, a Google, a todos, abrir todas las cuentas de correo electrónico de todas las personas que estaban involucradas en el proceso. Pues, por ejemplo, que Saco tuvo acceso a todos mis emails. Lo que yo también, como era ecuatoriano, me entendía. Al principio no tenía la cuenta de Yahoo, sino con Subnet. Y eso, finalmente, como yo ya cerré esa cuenta, mis correos no los pudieron encontrar, pero todos los correos de los abogados. Entonces, imagínense que la Texaco, ahora que es Chevron, tiene un equipo de unas 400 personas trabajando en eso. Entonces, ellos conocen los correos nuestros mejor que nosotros mismos.
Y yo no sé, hace 15 años que escribí o que le dije a tal persona, no, ellos tienen todo sistematizado en bases de datos, quién de aquí a acá, palabras claves, ¿no? Y con eso lo que ellos han querido es probar en Estados Unidos que aquí se dio un caso de corrupción, o sea que hubo una influencia indebida en las cortes para que el fallo sea a favor de los afectados. Y de esa manera quieren bloquear el cobro de demandas. Pero finalmente la contradicción está ahí. Si ustedes van a Shopee, a Sacha, a cualquier lugar de esos, a cualquiera de esos cosas, van a encontrar la realidad. Entonces, lo que pasó en el proceso entre los abogados y todo eso no quita que esos daños están ahí, esa gente está afectada, que la compañía hizo todo lo que se le acusa. Pero que en el proceso, y sobre todo porque en nuestros países a veces las cosas no son tan transparentes, los abogados tomaron decisiones equivocadas. Y eso es lo que está poniendo en riesgo ese juicio ahora. Pero otro tema que también menciona mucho es, cuando hubo el boom petrolero, el Estado ecuatoriano fue muy permisivo. Como no había la tecnología, es vengan de afuera y hagan lo que quieran. Entonces tampoco estaba... Ese tema de que no había tecnología, primero. Entonces yo hoy hablé un poquito sobre, por ejemplo, el oleoducto de Alaska. El oleoducto de Alaska fue construido en el año 73. Aquí el primer pozo salió en el 67. Ya casi ahí, ¿no? El petróleo empezó a producirse en Ecuador en el 76, a exportarse. O sea, ya en los Estados Unidos todas estas cosas sabían porque había más de 100 años de problemas. Entonces, por ejemplo, el agua que sale con el petróleo, aquí se botaba a los ríos. En los Estados Unidos ya era prohibido. Agua de formación. El agua de formación. Y no solamente eso, sino que en 1973, en los Estados Unidos hay una cosa que se llama la Asociación de la Industria Petrolera, que es el API, el American Petroleum Institute. En el año 1973, la Texaco encabezó el grupo de trabajo de las mejores técnicas para evitar los problemas de contaminación por agua de formación. Y ellos fueron los que recomendaron al Senado de Estados Unidos la reinyección del agua, todas esas cosas, con sus ingenieros. Todas esas cosas no las hicieron aquí. Es para ahorrarse. ¿Sí? Yo a veces pienso que es un tema económico, pero también es un tema de... somos del tercer mundo, que si lo hubieran en Suiza te lo hubieran hecho. Si es que en Suiza había petróleo y no había leyes, no lo hacían. Y yo conozco todos los pozos que fueron excavados en el Ecuador por la Texaco. Desde el primero, que es el agua número 1 en 1967, hasta el último pozo en Sacha, el Sacha 110. ¿Cómo se llama el primero? El agua número 1. Por eso es la madre, ¿verdad? Sí, es el agua. Y todos los pozos fueron hechos igualitos. En todos encuentran lo mismo, la piscina de petróleo sin ningún recubrimiento. O sea, cuando sale el petróleo del suelo, o sea, cuando sacas el primer pozo, lo que hacen ellos es dejar que ese pozo, dicen que corra durante 12 horas. Que el petróleo salga naturalmente durante 12 horas para ver cuánto petróleo sale, cuál es la presión, cuál es la temperatura, y con eso luego toman decisiones de cómo manejar ese pozo. Todo ese petróleo fue botado directamente a la naturaleza. En cada uno de los pozos que hicieron. Desde el primer pozo en el 67 hasta el último pozo del mundo. ¿Ya? Cosas muy simples como hay una válvula. O sea, el pozo tiene 3.000 metros de profundidad. Y en la superficie lo que tú ves es una válvula que llaman el árbol de Navidad. Es una estructura de metal. Ahora, como una cosa básica, alrededor de eso hay como lo llaman un cubete. Como una cosita de cemento, para que si se derrama el petróleo se derrame en el ese cubete. Ningún pozo de Texaco tuvo eso. Y no es alta tecnología, ¿verdad? 4 paredes de cemento, cosas muy básicas. Ellos no hicieron nada. Ellos no hicieron ninguna cosa que podía hacerse para evitar el problema. Si me entiendes, por ejemplo, si el pozo estaba junto a un río y las piscinas donde botaban el petróleo las hicieron al lado del río. Podrían haberlo hecho del otro lado del pozo, más lejos del río. Siempre hicieron junto al río. Para ellos, lo más fácil siempre. Entonces, es increíble que una compañía que es así de grande, durante 30 años no haya mejorado nada. Me parece una vergüenza. Era súper evidente el daño que hizo Texaco, entonces, o sea, ¿por qué fue necesario
acudir a la corrupción de parte de Ecuador, si era tan obvio. Es que no, yo no creo que es un caso de corrupción, pero sí es un caso donde se dieron, digamos, conversaciones que no deben darse, pero que todos los juicios se dan. Las partes siempre hablan con el presidente, con el siempre buscan, ¿entiendes? Porque finalmente, aunque sea obvio el caso, nuestra justicia no es tan transparente, ¿cierto? Y pueden desechar tu caso, pueden ir en contra tuya por cualquier razón. Entonces, los afectados siempre trataron de acercarse al gobierno. Y eso, desgraciadamente, salió en una película. Y del 70 al 90 no hubo ningún reclamo del país, o sea, mientras estaban operando nunca salió a la luz este tema, ¿no? O sea, no había tanto interés tampoco. No, creo que es parte de una conciencia ambiental y social que nació en el Ecuador más tarde. ¿Sí? Mucha gente protestaba, pero date cuenta, por ejemplo, los campesinos. Muchos campesinos que vivían ahí decían, bueno, así ha de ser. O sea, el agua está contaminada. Es de verdad que el presidente de los 90 dijo que él se iba a encargar de limpiar todos estos pozos. Supuestamente dice Cheverón que ellos cumplieron. No tienen que cumplieron hasta una parte y que 19.000 millones de dólares son los que el Ecuador tiene que asumir, porque ese fue como el trato que hicieron. Ese es el principal argumento. Eso. Sí, ese es el principal argumento de la Texaco. Es decir, en el año 96, la Texaco y el gobierno del Ecuador, el gobierno de Sixto, sin que los afectados tengan opinión y tengan parte en eso, ellos negociaron en secreto un acuerdo, mediante el cual la Texaco se comprometió a limpiar un cierto número de piscinas, ¿no? Unas ciertas cosas. Hay un video, pero creo que... Sí, hay de varias cosas, que supuestamente eran el 30% de todo el daño. ¿Por qué el 30%? Porque al final de la operación de Texaco, el gobierno ecuatoriano tenía 70% a través de CEPE y Texaco tenía 30%. Pero, de los 300 pozos que hizo Texaco, los primeros 280 pozos se perforaron antes de que el Estado ecuatoriano tenga acciones en ese consorcio. Porque al principio el consorcio era Texaco y Wolf, con las dos empresas que trabajaban juntas. Texaco siempre fue el operador, Wolf no ponía plata. Entonces los primeros 280 pozos se perforaron con ese consorcio, donde el gobierno del Ecuador no tenía nada. Wolf no depositó pero Wolf tenía que pagar, o sea, depositar plata cada cierto tiempo. Se atrasaron 3 meses y en la época de la dictadura cogieron, bueno, incumplió el contrato afuera. Pero el gobierno del Ecuador lo que hizo es le pagó las inversiones a Wolf, pero se quedó con las acciones. Y ahí es que el gobierno ecuatoriano no va a ser socio de este consorcio. ¿Ya? Entonces, para empezar, esa división 70-30 es bien arbitraria, porque es la división que más le convenía a Texaco. Porque durante la mayor parte del tiempo el gobierno no fue socio, no al último. Sin embargo, utilizaron esa figura del 70-30, ¿no? Primero. ¿Y los pozos de que les correspondían limpiaron o no? O sea, los ecuatorianos. ¿Se limpió? Los pozos, la Texaco invirtió $40 millones en limpiar lo que limpió. ¿Ah? ¿40 millones? 40 millones. De esos 40, el Ecuador tenía una garantía de 10 millones. O sea, cuando Texaco llegó acá, puso una garantía de 10. Y después de que limpiaron, el gobierno del Ecuador les devolvió los 10. O sea, finalmente están 30. ¿Ya? Y todas esas piscinas están mal limpiadas. En todas las inspecciones judiciales, en todas las cosas tú haces un hueco como un barrero y sale un petróleo. Todos los que pero ellos dicen que eso ya ¿cómo se dice? Aprobaron su cuenta. A prescrito, ya pasaron más de 4 años, entonces ahorita no hay cómo decir nada. Aunque ellos lo hicieron mal, y eso es, digamos, como una forma de una estafa al Ecuador, pero como nadie se quejó en 4 años, o sea, el gobierno del Ecuador no se quejó en 4 años, ya ahorita ya no podemos quejar. Pero los pozos de que estaban a cargo de que Ecuador como país limpie, hicieron eso, ¿no? Algunos sí. Trataron. Algunos han limpiado, sí. Pero yo creo que todos esos procesos de determinación, o sea,
o una gran parte de esos procesos de migración son muy elementales al problema que es. Ahí la contaminación sigue a full. Y otra pregunta, o sea, en general, el juicio de trata de sacar plata. ¿Esa plata para qué serviría de una forma u otra? Porque puede ganar el juicio, o sea, ¿serviría para limpiar los pozos o vuelve a... Esa plata en teoría serviría para dos cosas. Una es para limpiar la contaminación y la otra es como una compensación a toda la gente que, por ejemplo, hay un pueblo que se llama San Carlos, que es un pueblo que tiene unos 300 habitantes y hay más de 20 personas que tienen cáncer. Entonces, está hablando de... O sea, entonces también parte de ese dinero está orientado a resarcir a las víctimas de sus pérdidas. ¿Entiendes? Entonces, de hecho, la sentencia tiene dos partes. Una que son 8.000 millones, que es lo que se establece el costo del juicio, y el resto son lo que en inglés se llama punitive damages, es un castigo. ¿Sí? Porque el costo de la remediación no es tan alto, pero normalmente hay como un castigo por la manera en que tú hiciste las cosas. ¿Y por qué son los 19.000 millones de dólares y lo que dio Texaco, o sea, como una garantía son solo, ¿cuánto era? 10. 10, ajá. Es tanta la diferencia y... O sea, el Estado ecuatoriano en los años 70 aceptó o le exigió a la compañía 10 millones de dólares como una garantía. Ellos nunca se imaginaron que todo lo que iba a pasar. 10 millones de dólares no es nada. No, de 19.000 millones. Claro, no es nada. No es absolutamente nada. Y otra pregunta, en la presentación vi que había esto, o sea, que también he leído bastante del gobierno para las Villas Unidas, la forma de extracción diagonal. ¿Es verdad que es del 1%? O sea, no sé, por esta atracción diagonal y con pozos, y no. Sí, todo eso es posible. Y seguramente muchas de esas cosas sí se hagan. Pero yo creo que eso no es... O sea, la tecnología para evitar los daños, para hacer un mínimo impacto, es real y es posible. Y yo estoy convencido que no hay ninguna actividad económica que pueda desarrollarse en menos espacio que el petróleo. Ninguna otra cosa puede dar tanto dinero y causar tan poco daño haciéndose bien. Pero, ¿qué es hacer bien? ¿No? Primera cosa que es clave, cualquier desarrollo de cualquier proyecto es que la gente tiene que haber transparencia, tiene que haber participación. Y por ejemplo, esas cosas no hay. Si no hay transparencia, no pasa nada. La primera buena práctica es esta. Todos estos procesos que son tan importantes tienen que ser consultados, tiene que haber información disponible para todo el mundo. Muchos procesos se hacen a escondidas. Entonces, ahí empiezan las buenas prácticas y luego es el impacto social que tienen esas cosas. Por ejemplo, ahora las comunidades indígenas, como lo digo, siempre se han opuesto a la actividad petrolera, les están dando un montón de cosas. Entonces están construyendo unos pueblos, además, los pueblos de Pileño. ¿Y cuáles son la diferencia de los juicios? Porque son dos. Es una de parte de los particulares, de que son los indígenas, hacia el Chevron, y luego había otra que es del Chevron hacia Contra el Estado. Ajá, contra el Estado. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la una, bueno, como tú dices, son los particulares contra la Chevron. Y luego la Chevron hizo ese acuerdo por 40 millones. Y lo que dice es que cualquier cosa que ganen los afectados, el Estado tiene que devolverle a ellos. Porque, entonces, ellos gastaron 40 millones, es decir, si los afectados ganan por 19.000 millones, y si el Texaco tiene que pagar 19.000 millones, el Estado ecuatoriano tiene que devolverle eso a ellos. ¿Sí? Porque ellos llegaron a ese acuerdo con nosotros, y que así fue el trato. ¿Ese es el juicio o como la condición que ponen? ¿Cómo? O sea, devolverte la plata es una condición en que ponen para que se dé esa plata, o es en realidad el juicio que les obligan a dar. O sea, son dos cosas independientes. Los demandantes, los campesinos y indígenas, demandaron a Chevron sin tomar en cuenta el Estado ecuatoriano para nada, ¿no? Porque es como que a ti
mañana te atropella un carro de una empresa y tú le dices a ese señor. Ahora, si es que ese es lo mío, además un contrato con el gobierno, el gobierno, entre ellos dicen, no, lo que le pasó a este chico, se hace cargo del Ministerio de Salud. Y vos dices, o sea, me atropelló a mí y la empresa. Entonces, lo que quieren hacer es eso, es diferir o como es lograr que finalmente sea el Ecuador el que pague por todo. Es lo que busca. Yo tengo una pregunta. ¿La extracción de Yasumí sería como el estándar que ustedes desarrollaron? Posiblemente, pero no tenemos ningún acuerdo. Nosotros ahorita estamos trabajando solo en Colombia, con 2 empresas colombianas. Y no estamos tratando de que todo para Yasumí. O sea, es un estándar bien estricto y muchos temas de nuestra zona tienen que ver con la transparencia. Yo creo que esos son los temas que más complicados van a hacer que se logre. Nos parece, o sea, y el tema de Yasumí tiene un problema que no tiene ningún otro país del mundo, que son los pueblos que no están conectados. Sabes que ahí viven todavía algunos grupos que se han mantenido alejados del mundo y que todo contacto con ellos ha terminado en violencia, ¿no? Incluyendo la muerte de más de 30 de ellos hace unos meses. Pues igual pasa en el bloque 31 o el 16 también creo. Así es. Igual eso se pasó por alto. Así es. Porque cuando el ministro de Justicia fue a la asamblea, él dijo que si se comprueba que hay pueblos indígenas en el bloque 31 del IPT, se retiran las operaciones. Lo que le preguntaron en el bloque 16, donde murieron más de 30 personas hace poco tiempo, ¿y por qué no paran las operaciones de Repsol? ¿Sí? Una vez están adentro, ya no pasa nada. ¿Y cuáles de las petroleras no tienen la cosa que ustedes hacen el liso? Estándar. Ajá, el estándar. En este momento casi nadie. Nadie. ¿Y no se les debería dar una multa o algo por eso? No, porque no, lo que pasa es que lo que nosotros promovemos son estándares que van más allá de las leyes, son más estrictos que las leyes. Voluntario. Es un estándar voluntario porque Es voluntario. Ah, no es obligación. es complicado a veces para un Estado imponer una ley que sea demasiado estricta. Porque, por ejemplo, tú pones una ley súper estricta en emisiones de los carros. Entonces resulta que el 80% de los carros no cumplen. ¿Qué hace? ¿Sí? Pero en cambio tú puedes promover que los más eficientes ganen algo, tengan una ventaja adicional. Y eso de alguna manera crea una como corriente que hace que los otros también subiendo. Entonces lo que nosotros buscamos es un estándar que va más arriba de las leyes, pero que sirva como ejemplo para que las leyes con el tiempo puedan irse adaptando. Porque no puedes pasar una ley demasiado estricta porque dejas a todos afuera y ahí lo que tienes que hacer es legal. Hasta que eso suceda ya se nos acabó el petróleo. Yo creo que el Ecuador tiene mucho petróleo. ¿Sabes? Y, o sea, por ejemplo, la extracción de Yasumí es una cantidad de plata que podría ir al gobierno de petróleo. ¿A quién iría eso? Porque sé que también hay mucha actividad. Ese es el principal problema. Yo creo que el mayor problema no está en la parte tecnológica. Sí va a haber impactos y sí se puede hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor. ¿Entiendes? ¿No? Pero el tema es qué va a pasar, cómo se va a usar ese dinero. ¿No? Y no solo eso, sino que el Ecuador finalmente es un país que depende del petróleo y que durante todos